anécdota con Néstor Kirchner? Bueno, yo creo que más que una anécdota refleja lo que hablamos hoy y lo que era Néstor. En el 2009, cuando yo no era nadie, había sido candidato por el Frente para la Victoria en el 2007, acá en San Antonio de Areco, y si bien hicimos una buena elección, ganó el vecinalismo. En el 2009, en pleno conflicto con el campo, que el presidente de la Nación, o el conductor de nuestro espacio político, nos reciba a nosotros como candidatos a concejales de San Antonio de Areco en su residencia y nos abra la agenda con todos sus ministros, y sé, además me consta porque lo he hablado con muchísimos compañeros, que lo hizo con todos los dirigentes que participaron en elecciones en el año 2009, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto de la Argentina, fueron recibidos por Néstor. Bueno, eso lo pinta de cuerpo entero, de cómo le dio una importancia suprema al trabajo de contención política en la Argentina. Y eso está muy vigente, muy latente, y no lo podemos perder. Por eso yo creo que la construcción política basada exclusivamente en lo comunicacional, en el colorido, en mostrar una cara bonita, pero no ser muy claro con las convicciones, es volver al pasado. Bueno, no, esta me parece, no sé si la viste, si la detectaste, es imposible no verla, no, es muy grande, omnipresente. pero creo que es lo que simboliza a Néstor Kirchner, ¿no? Esa foto, cada vez que uno la ve, lo conmueve y no tenemos que olvidarnos de lo que significó para la Argentina un presidente con tanto coraje de plantarse en una situación que nunca antes la política se había puesto tan firme y resolver, bajar los cuadros de quienes hicieron tanto daño, no solamente a las vidas humanas y a los derechos humanos, que por supuesto la reivindicación que ha tenido este gobierno fue única, sino lo que ha generado en la economía, en la política, en lo que somos como nación, ¿no? Cuántos bajaron los brazos después de ese momento oscuro, y Néstor con esta imagen simboliza la recuperación que ha hecho de toda esa época oscurísima que tuvo la Argentina. Bueno, un poco en el marco de lo que estábamos hablando, ¿no? de cómo Néstor desde su lugar o su experiencia de haber sido intendente ¿hay alguna ciudad más del interior profundo que Río Gallegos? Yo creo que no. Eso le permitió entender bien lo que implica la pelea de un intendente, la pelea interna, es decir, el trabajo diario, permanente, cotidiano, y lo que significa después la gestión hacia arriba. Y eso creo que le ha dado una impronta tremenda a su gestión, y a nosotros los intendentes nos ha dado un rol extraordinario, porque por primera vez, nunca había pasado esto, los ministros, los funcionarios y hasta los propios presidentes, en su momento Néstor y ahora Cristina, con una relación única y fundamental con los intendentes, que eso nos ha permitido a nosotros, además de ampliar nuestra agenda de trabajo, tener herramientas que hace no más de una década era imposible e inimaginable que pudiéramos tener. En febrero del 2010 vino acá a la costa, hicimos un acto en Santa Teresita. Y empezó como una reunión que íbamos a hacer 30, 40 dirigentes de la provincia, y terminó siendo una reunión de dirigentes de 500 dirigentes de todo el país, y que se sumó él. Y bueno, lo hicimos un día que hacía un calor, y lo hicimos ahí en el golf de Santa Teresita. Sí, cuando se iba cuando nos terminamos el acto, sí, que era el mediodía, que era un asado, nos subimos a la camioneta, me dice Juan Pablo, voy a volver al distrito. Ahora, en verano nunca más. No, bueno, es un hombre del sur, era un hombre del sur. El calor que he pasado acá no he pasado nunca. Claro. Así que, ¿cómo te la llevas con y eso? Después de llamar a funcionarios, que vos le digas, como te preguntaba otras veces, porque vino varias veces, ¿cómo venís con las obras? No, vengo bien. Dice, capaz que tengo parado un convenio para una obra. ¿Te pongo un convenio? Agarraba ahí y lo llamaba López. José, chico que era el intendente de la costa, no sabe lo que te putea, te quiere cagar a trompada. Me dijo cuando te encuentre, yo le decía, doctor, por favor,
por favor, que yo después lo tengo que ver. Yo Me tengo que tratar. Después yo lo tengo que tratar, no me va a filmar Claro. nada más. Qué bárbaro. Y él hacía esa joda que ya el resto debería saberlo, López lo debería saber. Sí, pero la Si primera no, vez me habrá tendría transpirado. más. Pero yo me la pasaba La primera mal. vez transpiraste vos. Además yo era intendente jovencito, ¿no? ¿Viste? Claro, Así que, claro. y bueno, así que de ahí te pasaba y le hacía esos chistes. Claro, Así. no, ni hablar. ¿Cómo te tomaste? Después fuimos un día, fuimos a Olivo, nos recorrimos. Ah, pero tenés varias. Sí, fui varias veces. Y una vez fui también a hablar con él a solas, que también fue muy emotivo. Y ¿Te recibió? que me invitó un día. El contenido no charlan nunca. A un día me llamaron acá y me dijeron, dice el doctor si mañana puede estar a las 7 de la tarde en Olivo. No voy a estar a las 7 de la tarde, estoy allá. Sí, 2 horas antes. 6:30 te diré. Claro, claro. Así que, sí, no, bueno, hablamos de el motivo era qué visión tenía el municipio, qué quería hacer, qué íbamos, no, bueno, hablamos un montón además como él había sido intendente, tenía mucha visión de intendente del distrito, y entonces hablamos de un montón de cosas que quería hacer y me fue anotando en un cuadernito que tenía un Gloria, que todos hablan de Gloria, ¿viste? Iba anotando en el Gloria y me empezó a armar la agenda, entonces lo llamaba a Bertolozzi, que estaba en el NOS en ese momento, a Edgardo, y le decía, mañana a las 11 te va a ver de Jesús. Y él te armaba toda la agenda así. Entonces, y al otro... Tiempo real ahí. Sí, tiempo real. Al otro día fui a las 11 a verlo, y llegué, y arriba de lo de Edgardo, arriba de su escritorio, estaba el fax del cuaderno de Gloria, escrito a puño y letra de fax, diciendo todas las cosas que habíamos quedado. Acá Néstor dice que todo lo que habíamos hablado lo tenían ahí claro. Y te cumplió todo, obviamente. Sí, me cumplió todo. Sí, ¿Cómo- a cómo- mí siempre me cumplieron todo, nunca tengo... ¿Cómo te tomaste cuando falleció? No, fue un dolor tremendo, fue como perder a alguien de mi familia. Estaba esperando que venga la censista y me he levantado temprano esperando que venga el censo y ahí me llegó primero un llamado por teléfono y bueno, prendimos la televisión y la verdad que la vi con mucho dolor, fue una persona que he querido mucho, que quiero mucho, que fue importante para mí, porque yo soy militante de chico, como te contaba, de los 10 años, me crié dentro de una unidad básica, y siempre vi las banderas del peronismo, fui a cientos de actos, y siempre veía la bandera histórica del peronismo, de justicia social, independencia económica, soberanía política, y bueno, lo veía en las palabras, lo veía en los libros, lo que me contaban los que habían pasado en el año 45 los viejos militantes, y yo con él lo vi. La verdad que la etapa de Néstor es histórica y en el tiempo se va a ir valorando cada vez más, como nos ha pasado con Perón. Recordemos que Perón en el 55 fue echado por un golpe militar y que intentaron durante muchísimos años socavar su figura y luego se engrandeció y logró estar en el lugar en que está hoy. Lo de Néstor Kirchner va a ser similar, porque en primer lugar él tuvo que tomar el gobierno en la Argentina en condiciones de extrema gravedad. Su condición de haber sido intendente y gobernador le permitió avanzar rápidamente y reconocer y valorar a otros gobernadores y sumamente, como lo hizo, a los intendentes. Es una etapa distinta que nosotros hemos aprendido muchísimo. Se toman decisiones mucho más rápidas, los convenios que se hacen con Nación permiten cambiar los tiempos y también transformar la realidad de nuestros pueblos. Fue Néstor el que lo consiguió y va a ser difícil volver atrás porque todos aquellos que vivimos esta etapa no vamos a permitir fácilmente que esa relación entre el Ejecutivo y el Intendente cambie o vuelva atrás. Los pueblos no quieren volver atrás, ¿no es cierto? Las historias no se repiten fácilmente. ¿Tuvo trato personal? ¿Tiene alguna anécdota? Todo el mundo tiene una anécdota con Néstor Kirchner. Sí, tenemos muchas, sí, todos los días, pero hay una que dos hay, que yo me acuerdo cuando todavía no había asumido y estábamos en una reunión en la FAM, en la Federación Argentina de Municipios, y me acuerdo que él me felicitó con mucho afecto, con mucha alegría. Yo, bueno, me emocioné y me dice, ¿qué vas a hacer, Daniel, ahora? ¿Cuál va a ser tu primer objetivo de gobierno? Y yo le dije, Néstor, tenemos que cambiar
el hospital, tenemos que mejorar ese hospital que hace... Mirá vos, por eso digo, yo tengo un karma con el hospital, pero bueno, lo asumo. Que hace más de 50 años que hay que mejorarlo, que hay que meterle más gente, más médicos, más servicios. Bueno, no tengas ninguna duda que eso lo vas a conseguir. Y lo está concretando Alicia. Yo se lo conté a Alicia Kirchner, después que ella empezó a trabajar con el hospital en las obras que nos está financiando, en todo lo que se ha mejorado desde el punto de vista edilicio, aparatología, equipamiento. Y bueno, se emocionaba Alicia cuando yo le contaba eso, ¿no? Que era ella, la hermana, lo que lo estaba concretando. Claro. Y la otra fue en una de las 3 veces que vino a San Vicente, que estábamos en la quinta y decía, creo que fue la última vez. Fue la última vez, sí. Fue el último acto de Néstor en el conurbano. Esto fue el 8 de octubre del 2010 y Néstor falleció el 27. Y había 2 o 3 posibilidades de que hablaran, me parece que podía hablar Julio Pereira o podía hablar alguien más que había venido. Y entonces Julio le pregunta, me acuerdo, Néstor, ¿cómo hacemos? ¿Quién habla? ¿Quién no habla? Dice, no. Que hable el pibe, que hable tal, y después hablo yo. Yo digo, Néstor, gracias por decirme el pibe. El pibe era usted. El pibe era yo. Bueno. Así que bueno, pero él lo decía cariñosamente, con mucho afecto, era un tipo con mucho humor, con mucha alegría, con mucho compromiso, por supuesto. Y después cuando uno escucha que lo criticaban porque tenía mal genio, porque trataba mal a la gente, y la verdad es que no, él lo que tenía era muchas convicciones, mucha fortaleza y era un pan de Dios. Yo no lo conocía, yo te digo mi experiencia personal, no lo conocía. Solamente cuando había venido aquí en campaña. Pero es una persona que te entendía rápidamente. Yo no sé si porque había sido intendente, porque el intendente es la trinchera, es el lugar donde vos... todos los días, a cada hora, a cada minuto, esto es un trabajo de 24 horas. Palpás qué es lo que está pasando. Sos receptor de las críticas, sos receptor de los enojos, pero también de las alegrías y de las felicitaciones. Y Néstor tenía esa característica. Así que si vos fundamentabas y explicabas, entendía claramente, no importara el monto, no tenía que ver con el monto, tenía que ver con el sentido y por qué pedías las cosas, y qué es lo que te faltaba y qué no tenía tu ciudad. Y entendió claramente. Nos sentamos, éramos 15 intendentes, fuimos los primeros que nos citaron, y cuando yo le planteé, miró la lista como diciendo, bueno, y cuando terminé, me dijo, es mucho lo que tenés ahí, pero tiene sentido todo lo que me pedís. Así que te vamos a dar una mano. Y todo lo que estaba en esa lista lo pude hacer todo. Solamente me queda por terminar las viviendas. Ya hemos entregado, pero estamos trabajando en eso. Así que el resto se hizo todo. ¿Y quién fue, me parece, además de haber generado esa expectativa en donde la política volvió a tomar el centro de la escena, en la sociedad, donde los jóvenes se incorporaron, donde se comenzó a hablar de independencia económica, donde se empezó a hablar fuertemente de inclusión, de un proyecto de país, de un modelo, lo que se dice el modelo, donde se apostó a la educación, donde la educación comenzó a plantearse seriamente que por ley necesitaba una afectación, en este caso del 6.7 del PBI, bueno, donde uno comenzó a ver como peronista que esto se cristalizaba en un proyecto que se llevaba adelante. Él era todo eso y me parece que lo representaba claramente.